que es mantenerse sano, estar sano, saludable, porque la actividad que ellos hacen hace ese estilo de vida que ellos sean así. Quizás que podemos ver el ejemplo de algunos abogados. Su estilo de vida quizás será también muy sociable por su profesión. Entonces así cada una de las personas tiene su estilo de vida. Las mujeres tienen un estilo de vida muy femenino y unas expresiones muy femeninas, y los varones muy masculinas. Por eso es que cuando vemos a un hombre haciendo actitudes raras, por lo normal le decimos ay, ¿por qué? Porque ese no es su estilo de vida. Así somos nosotros. Quizás no estamos en el camino del Señor y ese no es nuestro estilo de vida, y eso no le agrada al Señor. Ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta que nuestro estilo de vida es otro. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos, y uno de los ejemplos claros que aparecen en la Biblia es de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran 3 jóvenes cristianos que adoraban al Señor a toda costa, que no se avergonzaban del evangelio y que recibían a Dios como su Señor y Dios legítimo. Entonces veíamos que ellos no eran del lugar donde estaban. Ellos no eran de ese lugar, y ese lugar estaba cautivo, y ahí ellos quizás sufrían porque como estaba cautivo tenían que, a juro, adorar a otro Dios. Querían que ellos adoraran a otro Dios. Imagínense ese momento de desesperación, que a ustedes le digan si adoras a Dios te vas a morir. Entonces ellos adoraban a Dios, y en ese momento que ellos adoraban a Dios, ellos le decían que se arrodillaran ante una estatua. Nosotros adoramos a un Dios que escucha, a un Dios que vive y a un Dios que ve, no a ninguna estatua que no existe en realidad. Entonces el rey, muy furioso, les dice: llévenlo al horno de fuego, porque no obedecieron mis órdenes. Y quizás muchos de nosotros estamos así. Ellos se mantuvieron firmes y fieles al Señor. Quizás vienen pruebas, quizás vienen situaciones que nos apretan la vida y nos vuelven nuestra mente un desastre. Pero en realidad ahí tenemos que tener un estilo de vida de cristiano, un estilo de vida que se mantiene firme al Señor. Con nuestros estilos de vida alabamos al Señor, quizás siendo fieles, quizás siendo firmes a la palabra del Señor. Somos fieles y alabamos al Señor. Amén. Otro estilo de vida y otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es el ejemplo de Daniel. Cuenta la Biblia que Daniel era un joven que adoraba a Dios y que tenía mucha comunión con el Señor. 3 veces al día adoraba al Señor. Entonces no le permitían adorar al Señor, pero él, ¿qué hizo? Él con valentía abrió las puertas del lugar donde estaban, y siempre lo hacía, y adoraba a Dios sin temor, porque sabía que el Dios con que él estaba era más fuerte que toda religión o toda ley que se había imponido contra él. Entonces él adoraba a Dios, y cuando vieron que él hacía lo que el rey había dicho que no debían hacer, lo agarraron y lo tiraron al foso de los leones. Imagínense que nosotros estemos hoy alabando al Señor y lleguen, nos agarren y nos tiren en un montón de leones hambrientos. La diferencia era que él creía en el Señor. La diferencia es que él sabía que Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dios nos ve a nosotros quizás en algún momento sufrir, en algún momento padecer por algo, pero el Señor no se queda de brazos cruzados. El Señor nos ayuda. Entonces dice la palabra de Dios que Dios cerró la boca de los leones. ¿Qué simboliza los leones? Satanás. En la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y quizás esos leones querían comerse a Daniel, pero Dios es un Dios más fuerte que cierra la boca de los leones cuando tú estás en un proceso. Cuando tú estás en un proceso alrededor de muchos leones, Dios le cierra la boca para cuidarte a ti, y no pueden darte ni un rasguño porque tú estás cubierto por Dios. Y otro de los ejemplos que podemos ver en la Biblia es el de Nehemías.
Nehemías escuchó la boca de su hermano cuando le decía que Jerusalén estaba en ruina, que sus puertas estaban quemadas y los muros estaban caídos. Y él quizás lloraba, gritaba y lloraba de impotencia al quizás no poder hacer nada por su lugar donde era. Entonces él tuvo ánimo. Él tuvo el querer como el hacer en ir y ayudar a todos los de Jerusalén. Y levantó los muros y con ese ánimo pudo levantar las puertas de Jerusalén y reconstruyó la ciudad de Dios. Entonces, él tuvo ánimo. Quizás con ese ánimo que tuvo, agradando al Señor, quizás con ese ánimo. Nosotros somos espirituales, nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos del cielo y por eso casi no nos afecta las situaciones que vengan contra nosotros, porque sabemos que si vienen situaciones fuertes y el enemigo los quiere atacar, el Espíritu Santo de Dios cierra la boca de los leones y nos da nueva fuerza. Manda un ángel que nos cuide en las llamas que quizás puedan quemarnos. El Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros. Entonces, ellos no eran de este lugar y estaban sufriendo quizás porque no podían hacer lo que les gustaba. Quizás nosotros queremos alabar al Señor con libertad, pero algo nos oprime. Debemos hacer como estos hombres y tomar el ejemplo de estos hombres que aparecen aquí. Ellos vieron con los ojos del Señor y sabían que lo que venía era más grande. Sabían que el Dios que estaba con ellos era más grande. Y a través de la fidelidad, la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego, agradaban al Señor y alababan al Señor. A través de la comunión que tenía Daniel con el Señor, no le importó que quizás lo podían comer los leones. Él agradó al Señor y alabó al Señor a través de esa actitud. Con el ánimo que tuvo Nehemías y la disposición que tuvo de levantar las puertas y reconstruir los muros de Jerusalén, que era la ciudad de Dios. Ahí él agradó al Señor. Alababa al Señor, lo podían matar. Que ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros lo tenemos. Nosotros adoramos a Dios y el Espíritu Santo la recibe para llevárselo al Padre. Entonces ellos se fortalecían a través de alabanza. Así como David podemos ver que él desgarraba su vestidura y alababa a Dios sin importar y sin vergüenza de quien lo veía, sin importar y sin vergüenza de quien lo escuchaba, porque muchas veces nos van a juzgar por nuestro estilo de vida, por ser cristianos y no gritar como los demás y no tener violencia como los demás y no decir malas palabras.